Gracias, señor presidente. Señor consejero, ¿qué planes tiene la Consejería de Sanidad ante el impacto social creciente de los comportamientos adictivos ligados a las nuevas tecnologías, en especial al uso compulsivo de Internet por parte de los adolescentes? Gracias, señoría. Señor consejero, puede contestar. Pues mire, la decisión es esperar a que los profesionales nos digan cómo actuar y en qué medio. La clasificación de enfermedades y trastornos mentales más admitidas e influyente en el mundo en este momento, que realiza la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, y que se conoce como el DSM, muy conocida y cuya versión última y es la conocida como la DSM-5, este manual en el apartado de trastornos de controles impulsivos no clasificados incluye, entre otros, la ludopatía y otros procesos asociados que no define ningún tipo de trastorno asociativo con el uso compulsivo de Internet. La otra gran clasificación internacional de enfermedades propiciada por la OMS, la conocida como CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, en el año 2018, y con un importante disenso, no consenso, disenso, entre las comunidades científicas y no pocas críticas, la OMS incluye en la nueva versión CIE 11, que se encuentra en fase de borrador, el trastorno por videojuegos, lo que se llama el Gaming Disorder, que significa videojuegos. Y en muchos casos se ha diferenciado o se ha confundido con lo que se llama ludopatía, que sería el gambling. La utilización de tanto inglés confunde el gaming con el gambling y, consecuencia de ello, estamos hablando en un caso de juegos y en el otro caso de videojuegos. El juego y el videojuego pueden parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Aunque no cabe duda de que en ocasiones se dan comportamientos problemáticos en torno al juego, algunas veces dudan de que podamos hablar, los expertos dudan de que podamos hablar de un nuevo trastorno. Según argumentan algunos expertos, la base científica en la que se basa esta categoría diagnóstica es de baja calidad. No hay consenso en cuanto a la sintomatología, no hay consenso en cuanto a la definición, se basa demasiado en el uso de sustancias y los criterios del juego. La comunidad científica está en este momento estudiando y debatiendo una cuestión sobre la que no hay, de momento, ningún consenso. ¿No cree usted que sería correcto dejar a la comunidad científica analizar, consensuar y tomar decisiones sobre este punto, o considerar que estamos capacitados para debatir e implementar una guía de actuación y tratamiento sobre un tema que en este momento los profesionales todavía no se ponen de acuerdo? Permítame que después le deje esta revista, que me imagino que la ha leído, del semanal, donde se ha creado una unidad precisamente de esto en Madrid, junto con otras 3 en todo el mundo. Son las 4 únicas unidades que hay en todo el mundo para tratar esta situación, que verdaderamente no está consensuado también que esto pueda ser un diagnóstico y, consecuencia de ello, que requiera un diagnóstico claro, un tratamiento y un seguimiento de este tipo de pacientes. Con lo cual, vuelvo a decirle, vuelvo a empezar vuelvo a acabar como empecé. Esperemos que los profesionales, las asociaciones científicas, nos digan qué hacer, y cuando digan qué hacer, pues trabajaremos en esa línea. Gracias, señor consejero. El señor Fernández de Bartolomé tiene la palabra. Señor consejero, esta respuesta suya y esta pregunta nuestra tiene una cierta coherencia con lo que estábamos hablando antes. Mire, es verdad que en estos momentos no hay una decisión desde estas instancias que usted ha citado, pero eso no es óbice para que se empiece a trabajar, porque sí sabemos muchas cosas. Mire, la Estrategia Nacional contra las Adicciones española de 2017-2024 ya incluía referencias al uso abusivo de las TIC. Y usted sabe perfectamente que otro ámbito muy importante sanitario es el ámbito preventivo. Y aunque no sepamos las causas, nosotros ahora, creo que si se lo preguntara a padres, a profesores y a muchos especialistas en adicciones, vamos a poner por ejemplo el Proyecto Hombre, o psiquiatras o psicólogos, le dirían que nos estamos enfrentando a un problema nuevo. Un problema con un nivel de crecimiento exponencial y con unas estadísticas preocupantes. Y yo le voy a partir de un cambio de paradigma. Lo someto a su consideración y, por tanto, también al de su consejería. Mire,
No hay sustancias adictivas ni situaciones adictivas. Hay mentes proclives a la adicción. Si hiciéramos este cambio de paradigma, entonces seguramente entenderíamos en parte lo que está sucediendo. Mire, entre los 14 y los 18 años se está produciendo un uso abusivo en un 18% de los adolescentes y se podría catalogar de adictos, es decir, aplicando la definición de adicción desde un punto de vista de la evidencia científica, a un 5%. Lo que sí conocemos son los efectos. Desde un punto de vista psicológico, la relación que tiene con la ansiedad, con el aislamiento, con la depresión en muchos adolescentes, que tiene también que ver con un tema que nosotros hemos tratado mucho aquí con usted, que es el tema de la obesidad, y desde luego un correlato con el fracaso escolar y con otros problemas de convivencia escolar. Y le quiero decir una cosa, nosotros hemos hecho esta pregunta a usted, que es el consejero de Sanidad, pero como usted entenderá, realmente es una pregunta al Gobierno, porque esta tiene que ser una estrategia integral. Y entonces voy a volver a hablarle de mi libro. Nosotros aquí reivindicamos, y se lo digo ya también, porque a ese punto lo vamos a llevar, una ley de salud escolar que ponía en relación la escuela con la sanidad. Y si, por ejemplo, hay un ámbito en donde esas comisiones de salud escolar pueden empezar a trabajar de manera potente, es en este ámbito. Voy a hablarle, o citándole lo que le dije antes, del ciberacoso, o, por ejemplo, un nuevo fenómeno, el missing out, es decir, el miedo a ser ignorado, que hace permanentemente que los adolescentes, y no solo los adolescentes, tengan un nivel de enganche altísimo a móviles y otro tipo de terminales de operación. El concepto, además, y la problemática viene asociada no solamente a navegar, viene al uso del móvil, usted lo dijo, a los videojuegos y también a la influencia de las redes sociales. Por tanto, es un fenómeno que atraviesa prácticamente y va a ir a más, porque estos usos no van a menos. Lo que llamamos muchos profesores, los jóvenes, los niños pantalla. Es decir, niños que están permanentemente enchufados a una pantalla y que cuyos niveles de atención, los déficits de atención, también es verdad que hay contestación sobre esto, ¿no? Incluso sobre lo que significaría ahora el trastorno de déficit de atención, pero que hay una realidad que está ahí y entonces a lo mejor sí podemos hacer desde el Gobierno en ese ámbito integral políticas preventivas mientras esperamos el parto del DSM y del CIE. Creo que la situación lo pide. Mire, efectivamente, usted tiene razón. Por todas esas cosas que expuso, la respuesta a esta realidad está siendo escasa, está siendo variable, está siendo fragmentada, como en otros muchos ámbitos relacionados con la irrupción de las TICs. No es nuevo, no solamente en este ámbito de la salud. Pero vuelvo a reiterarle que el enfoque tiene que ser integral, o sea, sanitario, educativo, social, incluso judicial. Una respuesta multidisciplinar, porque el fenómeno está ahí y la problemática y los efectos, se lo aseguro, y usted lo sabe bien, usted también lo sabe bien, están ahí. Cambie el paradigma, introduzcan seguramente con programas piloto, y además me consta que se está haciendo, lo que le dije antes, en términos generales, con una formulación quizás excesivamente simple, pero que tiene un fondo de verdad. Ojo, hay personas que son más proclives a la adicción que otras, y su detección a la adicción de cualquier cosa, y su detección es muy importante, y especialmente la relación entre el ámbito escolar y el ámbito educativo. Nosotros pensamos que aquí puede haber, incluso para el ámbito sanitario en Asturias, un campo importante de investigación. Hemos reivindicado en muchas ocasiones la función que tiene que tener también la sanidad desde un punto de vista no solamente de la innovación, por tanto, podríamos llevar a cabo proyectos piloto. Usted sabe perfectamente que el proyecto Hombre está embarcado en esos proyectos piloto y también podríamos tener una línea amplia de investigación al respecto. Por tanto, es un tema que, aunque todavía efectivamente se esté en estudio, puede permitirnos ser proactivos y no esperar a que otros nos digan qué debemos hacer. Abordaje integral, programas de prevención de adicciones
que hay que llevar a los centros escolares, a las entidades locales, a las asociaciones. Demanda de información por padres y educadores, con un problema que usted y yo sabemos perfectamente, y es que, por un lado, los padres están muy preocupados, pero, por otro lado, tienen baja percepción de los riesgos que estos entrañan, y esto es una cuestión importante. Y la relación, que podría ser muy interesante de investigar, entre trastornos de comportamiento relacionados con ese uso de nuevas tecnologías en adolescentes. Termino queriendo ir a la profundidad de la pregunta que le hacemos y al final a nuestra tesis. Aunque no conozcamos bien en estos momentos los términos científicos de lo que estamos hablando, sí creo que es constatable que hay problemas importantes de salud mental relacionados con el abuso de las nuevas tecnologías, porque evidentemente esto no se trata del uso. El uso de las nuevas tecnologías suponen posibilidades fundamentales e importantísimas. Y eso puede ser una oportunidad también para la sociedad asturiana y especialmente para el sistema sanitario asturiano, no solamente responder a problemas, sino también a apoyar proyectos pilotos y a abrir un campo de investigación al respecto. Porque tenemos profesionales y organizaciones en el Principado de Asturias que nos podrían aportar mucho respecto a una situación que, sí, en eso mi grupo no tiene ninguna duda, va a ir a más y va a ir a más problemática. Gracias. Gracias, señor Fernández de Bartolomé. Señor consejero de Sanidad, tiene la palabra. Es usted un hombre profundamente preocupado. Y en este caso yo creo que excesivamente preocupado. No crea que no tomar decisiones cuando no tenemos evidencia científica de que esas decisiones puedan ser acordes, no es que las sociedades científicas no estén trabajando sobre el tema. Acabo de repetir las sociedades científicas en el año 2018, hace 4 días, que no se llegaron a poner en ningún momento de acuerdo. Pero evidentemente hay que poner todas las cosas en su contexto. Esta no es una sociedad enferma. Esta es una sociedad que verdaderamente tiene problemas en algunos momentos y en otros no. El comer no significa que todas las personas sean obesas. No, las personas que comen en exceso son obesas y el problema es la obesidad, no el comer todos los días. El utilizar Internet no es un problema, porque si no, esta Cámara, prácticamente, excepto yo, todos los diputados están con un ordenador en sus manos. El problema es la utilización, digamos, en algunos casos ludópata, que se hace de determinadas situaciones. Y por eso me acaba de comentar un tema el diputado del Partido Popular, el problema entre la diferencia de las dos palabrejas en inglés que me dijo fundamentalmente está en el tema de uno es videojuegos y el otro juego. El juego generalmente influye también la apuesta y eso es lo que es peligroso y eso es lo que es problemático. Entonces, dejemos trabajar. No hace muy poquito, en un artículo últimamente de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Escolares, papeles de debate abierto, y habla de los desórdenes de los videojuegos y propuestas para los desórdenes, se considera, la OMS, que es prematuro hablar de un diagnóstico formal y que su uso puede tener consecuencias nocivas a nivel médico, pero puede tener consecuencias científicas y sociales y de salud pública y de los derechos humanos. Por ejemplo, afirman que se pueden dar múltiples falsos positivos a que puedan afectar la objetividad de las futuras investigaciones, provocando caracteres confirmatorios de las mismas. Por tanto, prudencia, señoría, prudencia con estas cuestiones. Sobredimensionar una cuestión sobre la que la comunidad científica, la evidencia científica, tiene muchas dudas en cuanto a su resolución es muy peligroso. Es muy peligroso adelantarse a las propuestas de las propias sociedades científicas y de los propios expertos. Estas cuestiones exigen mucha cautela. Eso no significa que no estemos trabajando o que no esté trabajando la comunidad científica en ellas. Vigilancia, pero cautela hasta que los estudios y los datos científicos nos digan que tenemos que actuar y cómo debemos de actuar. Ninguna de las dos clasificaciones de enfermedades mentales menciona, ni por asomo, el uso compulsivo de Internet,
¿Que puede en un momento determinado aparecer? Ok, cuando venga el sistema y nos diga qué forma hay que actuar desde las organizaciones, pues trabajaremos en las organizaciones, pero prudencia, mucha prudencia. Esto no implica que a nivel individual no sea necesario el seguimiento y, en ocasiones, actuar sobre algunos adolescentes, jóvenes y adultos que muestran una alteración del control de impulsos que se manifiesta en este ámbito. Pero otra cosa muy distinta es diseñar planes de intervención comunitaria ante entidades que aún están sin definir. Gracias, señor consejero.